Antes de nada, buenas tardes ya. Espero que después de las lentejitas no me aburra mucho, porque después cuando de harto no comer, dentro no gana un poquito de estar tranquilo. Yo voy a intentar explicar un poco, basado en Andalucía, en el movimiento obrero, movimiento jornalero, de lucha agraria, y yo iré enlazándolo con todas las políticas que han venido los distintos gobiernos aplicando para el sector del medio rural, y Andalucía en este caso. Y ahí meteré todo el tema del agua. El movimiento jornalero o el movimiento obrero en España, en todo caso en Andalucía, que es donde yo parto y donde quiero partir, fundamentalmente estuvo muy fuerte porque era la base fundamental de la economía en tiempo de la República o antes de la República. Incluso en Andalucía el movimiento sindical era fortísimo. Había un movimiento sindical muy vinculado a la CNT en aquellos momentos, con una presencia muy importante que incluso llegó a provocar luchas y represiones también muy significativas. No sé si alguno, lo de Casavieja, en el año 31-33, cuando hay un pueblo de Cádiz, que los trabajadores luchan por el tema de la reforma agraria y hay una represión brutal contra ese movimiento, donde le dan muerte a unas 15 personas de ese movimiento luchando por el tema de la tierra. Pero también os quiero decir que esa represión brutal fue en tiempo de la República, que estaba gobernando conjuntamente con el Partido Socialista, ¿vale? Con la PSOE. Estaba gobernando en España en ese momento, había un gobierno, el gobierno de Azaña, con el tema del partido del PSOE. Esta lucha de la República, de los trabajadores, dio paso fundamentalmente a que en España el Frente Popular, con la presencia incluso de ministros o personas vinculadas a la CNT que estaban en contra de todas las elecciones, se vincularon al Frente Popular y llegó a tener una presencia importante de ganar las elecciones en el año 36. A partir de esa fecha, en el año 36, pues se empieza a elaborar lo que se le llamaba una ley de reforma agraria que transformara la estructura de la propiedad fundamentalmente en base a las necesidades que tenían los pueblos. El sector primario en aquellos momentos era fundamental, la agricultura era clave y fundamental en cualquier territorio de España, pero mucho más en Andalucía que en ninguna otra parte, porque estamos en el sur, en un territorio que no se ha desarrollado, y además los grandes terratenientes de la zona nunca le han preocupado de desarrollar la tierra, porque el hecho de tener muchas extensiones le era suficiente para vivir bien y no preocuparse de la transformación agraria en ningún aspecto. Cuando el Frente Popular gana las elecciones, evidentemente hay un proyecto muy avanzado de reforma agraria. Fue cuando los terratenientes, sobre todo andaluces, fueron los que más aportaron, los que más pusieron de su parte para el lanzamiento de la dictadura del franquismo en el año 36. Una vez que se consigue derrotar al gobierno de la República, que después hemos estado 40 años en la dictadura, en ese periodo de tiempo descabezaron todo el movimiento obrero. Metieron en la cárcel, asesinaron, mataron casi todo el movimiento importante contestatario en el mundo rural, en el mundo agrario, también en el mundo político, evidentemente, o en el mundo cultural. No hace falta que yo diga que el franquismo no solamente arremetió contra el movimiento obrero, sindicalista, sino también contra políticos, contra intelectuales, en fin, arremetió contra todo el mundo. De hecho, esos 40 años de silencio, de miedo, que soportamos, empieza a vislumbrarse en los años 70 una inquietud, sobre todo allí en el sur, de una preocupación del paro que empezaba ya a tocar las puertas de manera asombrosa a los trabajadores. Es decir, Andalucía, la agricultura nunca se ha desarrollado en cultivos sociales, siempre se desarrolló en los cultivos, lo que se llaman monocultivos, lo que es la pipa, lo que es el trigo, lo que es el olivar o la vid, pero no había cultivos sociales. Con lo cual, en Andalucía
realmente a partir de los años 60, que fue la época un poquito más bollante del franquismo. Fue cuando sacaron los CA 600 y cuando Fraga se bañó en las playas estas de Palomares, en Almería, diciendo que no estaba contaminado el avión, que fue cuando se contaminó la playa, cuando se aterrizó el Fraga. Pero quiero decir con esto que el franquismo en aquel momento tuvo una especie de luz, de un poquito de despegue económico en aquel tiempo. Fue cuando se introducen en Andalucía los primeros tractores, 50.000 tractores, se introducen cosechadoras, 36.000 cosechadoras, y empieza a cegar los trigos, los girasoles, el arroz, con lo cual la gente, al no tener alternativa, buscan la escape de la emigración. De Andalucía se fueron 2 millones de familias, de personas, buscando un trozo de pan en otros lugares del Estado español. Sí, en Cataluña, en País Vasco, Madrid, Valencia, incluso parte de Alemania. Sí, teniendo en cuenta que Andalucía, el 30% de la tierra está considerada como las tierras más ricas de Europa, en Andalucía, y tenemos un clima que se puede cultivar de la chirimoya, el aguacate, la banana, el arroz, los cítricos, cualquier cultivo. Y después tenemos un material humano inenvidiable, de trabajadores. Intentan por todos los medios, muchas veces, desprestigiar al pueblo andaluz y a los trabajadores, diciendo que solamente les gusta o nos gusta el chiste del Epe y el rocío, pero es un pueblo muy trabajador y es un pueblo que ha desarrollado evidentemente todos los campos, y que nuestros padres, nuestras abuelas y nuestros abuelos han estado labrando los campos palmo a palmo con un hoyo de aceite. Si no sabéis lo que un hoyo de aceite era, cuando se le echaba el pan un poquito de aceite, o con una sardina arenque, a medio leer, a medio escribir, sin escuela, pero han estado desarrollando toda la agricultura. Sin embargo, hay políticos que nos intentan desprestigiar, como en Cataluña el señor Duran Lleida, que dijo que en Andalucía la gente cobraba en el PER y se iban al bar. Y yo le digo al señor Duran Lleida: no, nos vamos a ir en autostop a Cataluña, que eres tonto. Nos iremos al bar, o a la esquina, o a la plaza si no tenemos trabajo. ¿A dónde nos vamos a ir? Y no hay otra cosa. Pero bueno, independientemente de eso, que Andalucía empieza realmente en los años 60 a tener ese desarrollo, hay una desbandada de inmigrantes, camino de Peñaperro, buscando de Peñaperro, buscando lo mejor. Pero a partir del año 73, con la crisis económica del petróleo, se corta la migración. Entonces se corta la migración y dicen los catalanes: ya no queremos más inmigrantes. Ni los madrileños, ni los valencianos, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Holanda, ni nada. Nos cortamos. Y entonces nos quedamos allí en Andalucía con la tierra en manos de los terratenientes, sin ningún tipo de cultivos sociales, transformadores, ni con transformación de los productos agrarios, y nos quedamos una mano de obra que no teníamos nada que hacer. 500.000 hombres y mujeres con cartilla agrícola. Nosotros representamos el 80% del Estado español. De las 850.000 cartillas agrícolas, 513.000 están en Andalucía. Un poquito de Extremadura, pero fundamentalmente en Andalucía. Representamos el 80%. Cuando se corta la crisis económica, nos quedamos ahora mismo, nos quedamos en una situación que no sabemos qué hacer. El franquismo todavía en pie, duro, muy duro, y los trabajadores sin tener posibilidad de organizarse en sindicatos, sin organizarse en nada, porque estaba todo prohibido. Entonces, empezamos, a partir de los años 73, 74, a preocuparnos en los pueblos, en el medio rural, de la situación de paro. Y entonces empezamos a organizarnos. Y nosotros, como sindicato, que fuimos el primer sindicato que nos legalizamos en Andalucía en el año 77, pero ya en el año 74 empezamos a crear lo que se le llamó las comisiones de jornaleros. Chavales jóvenes que nos conocíamos de trabajar en las cuadrillas algunas veces, de irnos a los algodones, o al arroz a la isla, o a las aceitunas a Jaén, a Córdoba. Nos íbamos conociendo y empezamos a contactar para formar comisiones de jornaleros que nos preocupáramos de la situación del paro y de la situación económica. Fue esas comisiones de jornaleros las que, en cierta manera, empezamos a preocuparnos de que, al no haber trabajo ni haber reforma agraria, que tener en cuenta que en Andalucía el 2% de los propietarios de tierra, o mejor dicho, el 2% de los propietarios, tienen el 50% de toda la tierra. 2% de propietarios, 50% de toda la tierra. Allí están los Borges, los Terry, los Domés, los González Díaz, los hermanos Figueroa, la duquesa de Alba, sí, el duque de Infantado, los grandes propietarios de tierra, algunos con 34.000 hectáreas, como la señora duquesa de Alba, 34.000 hectáreas. Yo sé que ustedes saben lo que es una hectárea, pero para que les resulte un poco extraño, son 34.000 campos de fútbol juntitos, más o menos, porque eso es lo que da una hectárea, ¿no? Sí, pero eso es lo que tiene esta señora. 12 cortinas en Andalucía, 7 en Sevilla, 5 en Córdoba. Y además
aparte de no trabajo, tienen, que ahora hablaré de eso, de la política agraria comunitaria, reciben 500 millones de las antiguas pesetas, 3 millones de euros. ¿Por qué? Por tener tierra, por la superficie. ¿Dónde lo gasta? Donde le da la gana. No tiene que gastar ¿a dónde? Donde le da la gana. No hay ninguna normativa que le diga dónde tiene que emplear ese dinero, que es dinero de los contribuyentes europeos. Nada, simplemente se lo gasta donde le da la gana. Bueno, pues esta situación económica de paro empiezan las comisiones obreras a preocuparnos y a organizarnos. Y fue en Antequera, el 1 de agosto del año 76, en Antequera, donde representantes de las comisiones de jornaleros de 80 pueblos de Andalucía nos reunimos en Antequera clandestinamente, aún todavía, y formamos lo que hoy es el Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, el SOC, que después le hemos dado vida al Sindicato Andaluz de Trabajadores, ya aglutinando todos los sectores de los trabajadores, no solamente agrarios, sino todos los trabajadores de la construcción, del metal, profesores de la universidad, en cualquier punto del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pero el SOC se organiza. Y el SOC surge en Andalucía con una idea clara: la lucha por la tierra. ¿Por qué la tierra? Primero porque es fundamental para nuestras vidas, pero también como un tema ético, moral, político. La tierra no es un puente, la tierra no es un coche, la tierra no es una puntilla, ni un martillo, ni una bicicleta. La tierra es un don de la naturaleza y tiene que estar al servicio de aquellos que la habitan y la trabajan. La tierra no se puede virtuar, ni se puede, no es una mercancía. Es decir, la tierra tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, y tiene que ser pública. No tiene por qué tener propietario, porque nunca tuvo propietario la tierra, estaba mucho antes que nosotros. Igual que el aire, igual que las estrellas, igual que el sol, igual que el agua, es un don del ser humano y tiene que estar al servicio. Entonces, esa era nuestra filosofía. No la tierra para el que la trabaja, la tierra para el que la habita, la tierra para dar de comer a la gente, la tierra para no desvirtuarla, la tierra para alcanzar una alimentación sana, no una alimentación desvirtuada con los transgénicos, una tierra que dé calidad de vida y que sean para nosotros, para los que vienen atrás y para otros que tendrán que llegar. La tierra es un bien escaso y hay que cuidarla. Y esa filosofía fue la del SOC. Inmediatamente a partir del año 78 empezamos a ocupar la primera finca. Recuerdo que Santiago Carrillo, que menos mal que se fue también del Partido Comunista, dijo en unas declaraciones: la gente del SOC son como el cura del Palmar de Troya. El Palmar de Troya es una iglesia rara, una iglesia muy fascista, que le dice el Papa Clemente, allí en el Palmar de Troya, y nos comparaba con el Palmar de Troya. Pero nosotros pusimos en cuestión, pusimos el dedo en la llaga, porque la tierra es una lucha anticapitalista, porque estamos tocando fundamentalmente la propiedad privada de los medios de producción. No es una lucha reformista, es una lucha totalmente contra el sistema. Y empezamos a ocupar las primeras fincas, y se pusieron muy nerviosos. El gobierno de la UCD, del señor Suárez, que estaba gobernando, nos llamaba el gobernador civil todos los días, nos llamaba, que nos iba a meter en la cárcel, que nos iba a denunciar, que esto era peligroso. Pero empezamos a ocupar la primera finca. Y el gobierno, viendo que ocupábamos fincas, los terratenientes preocupados de la zona, como en tiempos de la República, le empezaban a decir al gobierno: ojo con esta gente, que están creando el caldo de cultivo para que esto sea un estallido en un pueblo que no hay trabajo, que no hay nada, y esto puede rebotar, esto puede ser peligroso. Y además que está ya acabándose el franquismo, era la parte ya última de la dictadura, y entonces los propietarios empezaron a tener miedo. Y le exigían a los gobernadores civiles que nos dieran dinero. Que dieran dinero a los alcaldes para que nos contrataran en las calles, en aquello que se le llamó empleo comunitario y que le llaman PER, pero aquello se le llamó el empleo comunitario en un primer momento. Entonces ellos pensaban inteligentemente a esta gente que está luchando por la tierra: si desviamos su lucha para que cojan dinero y se queden callados, salvamos nuestras propiedades. Y en cierta forma lo han ido consiguiendo. Primero fue el gobierno de la UCD, tímidamente, con una cuestión que se llamó empleo comunitario. 4 días a la semana nos daban trabajo, 4 días a la semana, para todos los trabajadores de Andalucía, hombres y mujeres que estaban en paro. Y cuando llega el señor Felipe González al gobierno, con 202 diputados de 350 que tiene el Parlamento español, del Estado español, 202, que era para que fuera transformada España y Andalucía 20 veces,
sin embargo seguimos a la cola de Europa y del mundo, en todos los aspectos. Se inventaron lo que se le llamó el PER, año 83, el PER, igual que nos metieron en la OTAN, cuando dijeron, por ejemplo, en el año 86, nos dio Felipe González de entrada, no a la OTAN, ¿no? Nos dio la frase de Felipe González, no de entrada. A cambio de meternos en la OTAN, Estados Unidos me dio a Europa para meternos también en la misma fecha en la Comunidad Económica Europea, lo que se llamó el mercado común. No era tan común, pero bueno, llamaban común, ¿me entendéis? Sí, esto fue la maniobra que hizo Estados Unidos cuando Felipe González cambió, apoyando la OTAN, a cambio nos introdujo en el mercado común, entramos por la puerta farsa, de rodillas, en unas condiciones totalmente penosas, para la agricultura, para los campesinos, pero nos metieron en el mercado común. Digo que el PSOE fue también cómplice del franquismo, de los terratenientes, dándole dinero al pueblo, subvenciones, subsidios, para que abandonáramos la lucha por la tierra. Y ese subsidio agrario, que había que tener una cartilla agrícola, que había que tener una serie de peonadas, las peonadas dependen todas del cacique, la firma de la cartilla para tú ser jornalero depende del cacique, del terrateniente. Si tú quieres una cartilla, te la tiene que firmar el empresario. Si quieres ir al PER, pues tiene que estar un poquito complaciente con el gobierno, que es el tutor de los trabajadores. Es decir, los jubilados y las personas mayores cuando se jubilan siempre tienen miedo de perder lo que tienen. Y en cierta manera, no todos los jubilados por suerte, pero la gente empieza a ser conservadores, a conservar lo que tienen. Pues en los jornaleros, a un chaval con 20 años que le diga, tú no tienes trabajo, no tienes nada, pero yo te voy a dar una subvención del subsidio agrario o del tema del PER, y te voy a jubilar con 20 años. Te voy a dar una subvención con 20 años. Con lo cual, cuando tú no chocas con la empresa, cuando tú no trabajas con la propiedad privada, la lucha de clase, la conciencia de clase empieza a no tener fundamento, porque tú no te enfrentas al enemigo de clase, simplemente tienes que estar agradecido del Estado, benefactor, que es como tu padre, tu madre, que te da un dinerito y que tú más o menos puedes vivir. Nosotros siempre estuvimos en contra del PER y del subsidio agrario, y nosotros decíamos siempre que la lucha fundamentalmente es por la tierra, y la lucha por la reforma agraria, por el trabajo y por la industria, pero no por los subsidios, porque los subsidios deterioran a las personas. Una persona que no trabaja nunca y siempre está subsidiado, al final eso puede ser una persona teórica, pero no ha encontrado en tu hueso, en tu espalda, en tu rostro, lo que es la fortaleza del cacique, cómo te explota y cómo te humilla. Entonces eso crea unas contradicciones enormes, fundamentalmente que te crea mucha conciencia de clase. Y nosotros siempre hemos defendido el trabajo, por honestidad. Pero claro, los gobiernos saben perfectamente que la lucha nuestra por la reforma agraria la desviaron primero por el empleo unitario y después el señor Felipe González por el subsidio agrario y el PER. Pero a pesar de eso, de esa maniobra, nosotros seguimos luchando por la tierra. Tuvimos que pagar y estamos pagando un precio altísimo. Nosotros tenemos más de 1000 compañeros procesados en Andalucía, más de 1000. Hoy nos quedan todavía 350 procesados y una petición de cárcel de más de 60 años de cárcel. Es decir, yo personalmente he estado en la cárcel con Franco, en el franquismo, estuve en la cárcel con Felipe González, me pusieron gómado en la puerta de mi ayuntamiento, volaron la puerta, me metieron en la cárcel 10 días. He estado en la cárcel con Carlos Sotelo, he estado en la cárcel con el señor Aznar, he estado incluso detenido también con el señor Zapatero, el último que me detuvo. Estuve en la cárcel. Sí, yo he experimentado en mi propia vida personal, sí, todas las cárceles con todos los gobiernos. No solamente eso, sino detenciones. Yo he celebrado 50 juicios, me han detenido más de 40 veces, y nuestra lucha es siempre una lucha pacífica, una lucha gandiana. Nosotros tenemos una connotación muy fuerte cristiana dentro del sindicato, porque hubo curas al frente del sindicato muy honestos, muy luchadores, entre ellos Diamantino García, que fue un cura ejemplar, fundamentalmente en su comportamiento, en su actitud, en su radicalidad, en todos los aspectos de la vida, porque yo creo que las personas nunca se miden por el nombre que utilizan, sino por los hechos fundamentales. Pero hay muchas personas que se llaman comunistas, socialistas, anarquistas, pero nunca uno es lo que dice, siempre es lo que hace en tu vida. Es tu práctica, ese es tu carnet de identidad, tu vida diaria es tu vida. Lo que hace con tu dinero, con tu amigo, con tu compañera, o con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con la sociedad o en el trabajo. Ese eres tú, los demás no cuentan. Y ese Diamantino García, cura, era un ejemplo totalmente viviente. Fue de las personas más importantes que ha tenido el pueblo andaluz. Mucho más, evidentemente, que Blas Infante, mucho más que otras personalidades que se hablan de ellos, pero de este hombre no se habla, pero fue un ejemplo total.
en el trabajo, abandonó la paga de cura, se sacó su cartilla agrícola, se fue a trabajar a la vendimia con los jornaleros, se iba a trabajar a los hoteles, donde quiera que había un trabajo, fue el último, nunca pidió beneficio para nada, vivía como un auténtico comunista, realmente, y fue un ejemplo para nosotros. Y en nuestro sindicato hay una corriente muy fuerte cristiana, igual que hay una corriente fuerte nacionalista, y una corriente marxista, y una corriente anarquista. Nosotros convivimos con esas cuatro corrientes que nos da una validez enorme, le da una sabiduría, le da una vida y una viveza a nuestra nación, que por eso el sindicato realmente en el medio rural de Andalucía se ha convertido en el único sindicato existente y en el mayoritario. Sindicato que no es un sindicato tradicional, que es un sindicato como un movimiento social, que no solamente nos preocupamos del convenio de los trabajadores, sino nos ocupamos del tema ecológico, de la sanidad, de la cultura, del deporte, de cualquier cosa nos ocupamos nosotros en los pueblos, y de hecho tenemos, evidentemente, mucha gente del sindicato, tenemos más de 10 alcaldes, tenemos cerca de 150 concejales, tenemos un parlamentario que nos presentamos dentro de la coalición de Izquierda Unida, fundamentalmente nuestra corriente y nuestra tendencia. Pero siguiendo con el tema, la lucha por la tierra, fundamentalmente, la intentaron, decía, pero no fue posible totalmente. Seguimos luchando y ocupando fincas, y el gobierno no sabía qué hacer con nosotros. En el año 84, Rafael Curedo, que fue el presidente de la Junta de Andalucía, anunció en Ronda, programó que en Andalucía haría falta una reforma agraria, para desviar toda la atención nuestra. Una reforma agraria que en el fondo no expropiaron ni una maceta de tierra. Son tan embusteros estos del PSOE, yo le digo la PSOE, porque se parece más bien a la Peugeot, a la Renault, a Carrefour, que al Partido Socialista, ¿no? Porque fundamentalmente lo que busca es colocar lo suyo, a los estómagos agradecidos. Si tiene todos los chiringuitos que forman en Andalucía, y me atrevo a decir que en el Estado español, que si las vías verdes, que si los consorcios, que si las vías no sé qué, que no sé cuándo, son chiringuitos para recolocar al estómago agradecido. Y además son la gente con 27 lenguajes, como los camaleones. Depende si gobiernan o no gobiernan, dice un discurso o dice otro. Si no gobiernan, pues no a la guerra. Si gobiernan, pues sí a la guerra. Y si no gobiernan, pues no a las nucleares, como en el submarino nuclear en Algeciras, que el señor Chávez, el presidente, fue a manifestarse allí. Después han aparcado allí 18 submarinos nucleares y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, estos son los camaleones, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, igual, ustedes han empezado la reforma laboral, habéis puesto la autopista para que todo el mundo circule, y el Partido Popular va a circular en esa autopista que nosotros lo habéis preparado, y ahora cuando el Partido Popular, que aprobó la reforma laboral, mortal, evidentemente, para que despidan, no es mortal para los 5.400.000 parados que habéis dejado ya en la cuneta, ni al 1.400.000 que hay en Andalucía, pero es mortal porque al que despida, pues lo van a despedir, pues nada, a la puñetera calle, sin ningún derecho, porque eso es lo que están buscando. Pero el PSOE o la PSOE le ha preparado todo, evidentemente le ha echado la alfombra roja para que esta gente circulen por esa autopista. Pero me estoy refiriendo, y acabo con el tema este, de que toda esa lucha nuestra, como no era suficiente, anuncian el tema de la reforma agraria en Andalucía, y además pues negocian con nosotros, se reúnen con nosotros e intentan darnos tierra. Nosotros en un principio momento dijimos, bueno, que nosotros estamos luchando por la reforma agraria, no por 4 cortinos, no por 4 cooperativas para nosotros, pero tampoco podíamos renunciar a que nos dieran tierra. ¿Por qué? Porque las tierras, en manos nuestras, teníamos que demostrar que en manos nuestras las tierras dan mucho más resultado que en manos de un terrateniente o en manos de un propietario. Y entonces fuimos negociando con el gobierno algunas tierras públicas. Y de hecho conseguimos algunas cooperativas importantes. De las más importantes, la que tenemos ahora mismo en Marioleda, que se llama El Humoso, de 1.200 hectáreas. De todas formas, esas tierras estuvimos luchando 8 años por ellas. 8 años consecutivamente por esas tierras, soportando detenciones, soportando cargas incluso a los trabajadores, pero al final conseguimos que el gobierno andaluz le expropiara al duque del Infantado, al señor Íñigo de Arteaga, que también cobra sus millones de la política agraria comunitaria, que tiene 17.000 hectáreas, se le pudo arrebatar 1.200 hectáreas. Ese señor tenía 4 trabajadores en la finca, 4. Nosotros hoy hay veces que tenemos 400 trabajando en la finca. 400. ¿Por qué? Porque todo el producto agrario lo transformamos. Hemos sido capaces de crear una industria de transformación de los cultivos agrarios. Sembramos pimiento de piquillo, lo transformamos en lata. Sembramos alcachofa, la transformamos y la ponemos y la enlatamos. Cogemos habas, las habas de verdeo, las cogemos y las enlatamos. Tenemos 250 hectáreas de aceituna de tres variedades, la marteña, la berquina y la hoy blanca, que son 3 muy buenas. La molemos en nuestro propio molino, que son
Este año, el año pasado estamos muriendo 1 millón de kilos de aceite ya. Cerca de 5 millones de kilos de aceituna. Es decir, estamos transformando y por eso nosotros cogimos las tierras. Cogimos una Antequera, cogimos en Sierra Yegua, cogimos tierra en Los Humosos, la cogimos también en el Indiano, en la parte de Puerto Serrano, que se la apropiaron a Ruiz Mateo, a la Rumasa. Tenemos otra en Tierra Libertad, una cooperativa de formación y de turismo rural y de ecológica. Tenemos otra que es La Verde en Villamartín, tenemos otra en Lebrija que se llama Diamantino García, cooperativa. Pero eso tampoco fue suficiente. Nosotros hemos seguido luchando por el tema de la reforma agraria y hemos estado luchando por la tierra, pero sabíamos perfectamente que nos estaban ganando la batalla, que el tema de los subsidios y del PER estaban desviando toda nuestra lucha fundamentalmente por el camino que a ellos les interesaba. Ellos dicen que se peleen con los alcaldes. Los alcaldes los podemos cambiar cada 4 años, pero a los terratenientes no los podemos cambiar, porque el que viene detrás del terrateniente es jornalero, por lo tanto es hay que cambiarlo. Que se peleen en la administración pública, pero no con los tortillos. Y entonces eso en cierta manera lo han ido consiguiendo. También es verdad que te digo, por ejemplo, os digo que toda esa lucha, aparte la represión ha sido durísima y también la incomprensión de mucha gente, porque a nosotros siempre han intentado extremarnos, es decir, siempre públicamente, para desviar y para hacer que la gente no nos siguiera, siempre nos han dicho que somos unos lunáticos, unos utópicos, unos extremistas, y entonces han intentado siempre extremarnos. Esto es la extrema izquierda. Nos han vinculado siempre con ETA, nos han vinculado con el pueblo vasco, nos han vinculado, en fin, a lo más radical que pueda haber en la sociedad, pues nos han vinculado. Y nosotros siempre hemos dicho que nosotros no somos de extrema izquierda, que nosotros, en todo caso, seremos de la extrema necesidad, pero no de la extrema izquierda, ¿no? Pues bueno, la situación económica, social de un pueblo donde hay un colectivo de 500.000 personas que no tienen trabajo, ni tierra, ni futuro, ni nada, pues necesitamos que se le dé eso una característica distinta. Después el pueblo andaluz es verdad que ha ido con la modificación de la agricultura, ha ido propietarios que han cambiado los cultivos. El cultivo, el regadío, pues hay zonas frutales, está la naranja o el melocotón, la fresa en Huelva, el invernadero en Almería, que es una agricultura muy industrializada y muy penosa, al cual nosotros estamos en contra de ese tipo de agricultura. El tema de los espárragos, el tema de las patatas, el tema de la zanahoria, en fin, que ha habido cultivos que realmente han ido generando una mano de obra importante. Hasta llegar hace 10 años atrás, 10, 15 años, donde el boom de la burbuja inmobiliaria, todo el tema de la construcción en España, en Andalucía quizá más que en ninguna otra parte, se han cargado casi todos los litorales de nuestras costas, que tenemos más de 1000 kilómetros de costa, con el tema de las viviendas. Los jornaleros, la gente del campo, veían que en la construcción se podía ganar 70 euros al día, o algunos más, que en el campo se ganaban 30, 35 euros, y la gente fueron buscando una vida mejor. Y dejaron un hueco importante en lo que es las recolecciones, donde se necesitaba mucha mano de obra. En las recolecciones, por ejemplo, la fresa en Huelva, que hay 6.000 hectáreas de fresa, y que eso puede necesitar aproximadamente 50, 60.000 personas en la campaña de la fresa, lo que es febrero, marzo, abril, mayo. Después, bueno, la aceituna en Jaén, que también se necesita una porción de gente importante, la recolección de la naranja, que tenemos 40.000 hectáreas de naranja desde la parte del Coto Doñana hasta la Vega de Córdoba, con lo cual se necesita mucha migración. Cuando la gente se va a la construcción, se va dejando un hueco y los empresarios llaman a la inmigración. Y hay contingente importante, contrato en origen y contingente importante que llegan de Europa del Este, sobre todo de Rumanía, de la parte de Polonia y de África, sobre todo de Marruecos, ¿no? También de otros lugares de África, subsahariana, pero sobre todo de Marruecos, ¿no? Ocupan realmente los invernaderos de Almería, que hay más de 40.000 personas trabajando con papeles. Sin papeles habrá otros tanto importantes, sobre todo de Marruecos, también de otros lugares, de la parte subsahariana. Y después la fresa en Huelva, pues, fundamentalmente lo ocupan Rumanía y Polonia. Y la parte de Jaén, en la aceituna, sobre todo la parte africana, ¿no? La parte porque todos los trabajos más duros, fundamentalmente, son los africanos, donde realmente lo ponen a trabajar. La parte más tierna quizá no le interesen a ellos otro tipo de inmigrantes. Con lo cual quiere decir que la crisis económica de ahora, bueno, la crisis económica, que el sistema siempre ha estado en crisis económica, siempre. Nunca ha satisfecho la necesidad del ser humano, de las personas. El sistema capitalista es un sistema totalmente inútil,
y además bastardos, que no tienen nada que ver con el pueblo, pero ellos a través de su poder económico, social, y a través de su poder, del ejército, de los jueces, de la mentira, del poder mediático, lo controlan todo, pero nunca el sistema capitalista ha satisfecho la necesidad del ser humano, jamás la va a satisfacer, eso no ha sido posible, ¿no? Porque si el sistema capitalista fuera sido realmente una bicoca para todo el mundo, pues el mundo no habría, de los 7.000 millones de personas, no habría 2.000 millones de personas que se mueren de hambre, de enfermedades, y otros tantos no tienen vivienda, ni tienen agua potable, ni tienen futuro, ni tienen nada, ¿no? Por lo tanto, la crisis siempre está en el sistema. Lo que pasa es que el sistema ha contentado al llamado primer mundo porque ha saqueado y ha robado y ha secuestrado todas las materias primas del resto del universo para contentar una parte del mundo, al cual nosotros también pues, nos hemos beneficiado de ese robo y de esa rapiña que el sistema ha hecho. Pero realmente cuando la crisis económica está en el año 2007, septiembre de 2007, que recuerdo que el señor Rodríguez Zapatero decía que era una recesión económica y que en el 2008, en plena campaña electoral del 2008, marzo del 2008, llegó a decir el señor Rodríguez Zapatero, este no le arregla más que los zapatos a los ricos, pero los pobres nunca le arreglan los zapatos, pero bueno, el señor Rodríguez Zapatero decía que iba a crear 2 millones de puestos de trabajo y que iba a reducir el paro al 7% y que iba a poner las pensiones en 800 euros igual que el salario mínimo. El salario mínimo internacional, eso lo sacáis del internet, programa del PSOE del año 2008, las 100 medidas para transformar España. Y está ahí el señor, todo lo que dijo el señor embustero este de la PSOE, ¿no? Que empieza a engañar a la gente en plena crisis económica, sabiendo ellos que esto no era posible, que era mentira, porque realmente los banqueros estaban apostando muy fuerte, que aunque los banqueros no hacen marchas, ni hacen huelgas, ni hacen manifestaciones, pero no hace falta, se llevan todos los dineros para ellos, ¿no? Que es lo que le ha dado el PSOE. No hizo falta nada más que reunirse con los 38 empresarios más importantes inmediatamente para aplicar la reforma laboral y aplicar todo lo que los empresarios le dieron a este partido. Quiero decir con esto que ese hueco que dejamos cuando nos fuimos al tema de la construcción se lo ocuparon los migrantes, pero cuando se queda todo el mundo en paro en la costa, volvemos otra vez a donde estábamos antes. ¿A dónde? Al campo, al medio rural. ¿Y ahora qué pasa? Pues nos hemos montado los emigrantes, los que estábamos y los que estaban en la construcción, todos juntos en el campo. El campo se ha tecnificado. El campo se ha mecanizado. El olivar ya no se recoge a una ni con un palito pegando palos. Allí llegan las máquinas vibradoras con los paños hechos así en plan paraguas y te coge una máquina 1000 kilos de aceituna. Y un trabajador lo máximo que alcanzaba a coger eran 200 kilos a mano. 200, bueno, 1000 kilos por trabajador. Bueno, una máquina llega a coger 10.000 kilos diarios. O 20.000 kilos, no sé cuánto coge una máquina. Una barbaridad. Pasa igual que el algodón, las máquinas de algodón cuando se introducieron. Perfectamente. Entonces nos encontramos con una situación ahora, un dilema, donde realmente pues no hay nada, no hay trabajo, la gente está en paro, la gente estamos cobrando el subsidio agrario en Andalucía de los 513.000 trabajadores agrícolas que cobramos el subsidio agrario. Os voy a explicar en 2 minutos qué es el subsidio agrario. Subsidio agrario, para que tú tengas derecho a un subsidio, tienes que tener un año de cartilla agrícola, pagando 86,04 céntimos al mes, un año. En ese año tiene que tener 35 peonadas trabajadas en el campo. Y además, no te puede pasar del 75% del salario mínimo interprofesional la unidad familiar. Y además, bueno, pues tiene que tener los 12 meses eso, el año pagado. Si tienes todos esos derechos, tú puedes solicitar y tienes una subvención de 7 euros al día en el año. Ese es el subsidio agrario. Eso es lo que dice el Julián Deira, que estamos robando y que estamos... 7 euros al día durante el año. Aquellos que tienen derecho. ¿Quién tiene derecho? Esta gente. ¿Cuánto vemos que tenemos derecho en Andalucía? El 40% de todos los trabajadores agrícolas. ¿Cuántos son esos? 220.000 de 513.000. Eso es lo que hay. ¿Cuánto dinero soporta Andalucía por este concepto? 700 millones de euros. Eso es lo que soporta Andalucía. Mucho menos que lo que se llevó Cataluña, por dar un ejemplo, en el tema del plan Robert de los coches, que le dieron 2.100 euros a que compraba un coche. Como allí los catalanes son los que venden más coches, se van diciendo. O en cualquier reestructuración que ha habido en España, sea las minas, o sea Sagunto, o sea la siderurgia en el País Vasco, cualquier cosa, siempre ha habido mucho más dinero. Sin embargo, a los jornaleros intenta desprestigiarnos al sur, a los jornaleros, porque dice que nosotros aquí nos queremos trabajar. Como dijo el señor Cayetano, el niño de la duquesa de Alba, no dijo que es que en Andalucía no había cultura de trabajar, que la gente no quería trabajar. Digo, entonces a ti quién te labra las 34.000 hectáreas, tonto pelado. ¿Tú llevas tu caballo a la labra? Le ocupamos la finca, tuvo que rectificar y además le dimos públicamente, nosotros con 1.000 hectáreas damos mucho más empleo que tú con 34.
Dice, eso lo puede usted demostrar y cuando tú quieras te viene ayer a la cooperativa nuestra. Y vino la cooperativa, también vino. Tuvo la cara dura de venir, con 30 cámaras. Pero las cámaras nada más que venían, ¿me entiendes? Para ver si le dábamos la mano al señor Cayetano. Las cámaras no venían para hablar de la cooperativa, ni de la gente trabajando, ni de la reforma agraria, ni del paro, ni nada, ni de los delincuentes que hay en Andalucía, de eso no. No querían hablar nada más que si le damos la mano al señor Cayetano. 30 cámaras. Y 2 días antes íbamos a celebrar el primer congreso del SA en Andalucía. Ni una cámara del congreso. Ni una información. Es el poder mediático de los medios de comunicación, ¿entiende? Que no tiene nada que ver con el pueblo ni con los problemas del pueblo. Porque allí el Canal Sur, que por eso la hemos ocupado un par de veces ya, al señor Artele Griñán, que le llaman la Tele Griñán o la Tele Chávez, resulta que le hemos ocupado el Canal Sur porque nada más que la Pantoja para arriba y el Jardín de Brico para abajo y el señor Julián Muñoz y venga Pantoja y venga Bonil, por favor, y la tonta esta de la tercera. Y no hablan de los problemas reales, o del Rocío, sí, les gusta hablar del Rocío, de las 4 cosas, pero no hablan de la Andalucía, de la otra Andalucía no hablan, la del paro, la de los trabajadores, de los inmigrantes, esa que se han ido 50.000 personas a trabajar a Francia durante un montón de años a la fresa, ahí a Francia, al tema de la vendimia, o la que todavía de Joda, la parte de Joda de Jaén, de la parte de Joda de Sierra Mágina, se van 3.000 personas a Navarra, a los espárragos. Yo he visitado todos los años los trabajadores de Joda cuando van a Navarra, voy allá a visitarlos, a ver cómo están, y nos reunimos con el gobierno de aquella parte, con los alcaldes, para que los niños puedan ir a la escuela, para que realmente haya un trato, y nos vamos a Francia también, a los jornaleros, a ver cómo están en Francia, y nos hemos ido a la fresa, que se van 20.000 personas de la parte de Cádiz y Sevilla, pero ya no se va nadie porque no lo quieren, a los autóctonos ya no los quieren los empresarios, prefieren a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque le pagan menos, porque los 2 convenios más baratos que hay en Andalucía, porque en Andalucía hay 8 convenios colectivos, en cada provincia hay un convenio colectivo, los 2 convenios más baratos, Almería y Huelva, donde están los inmigrantes. En Almería está en 30 euros y en Huelva está en 35 euros. Esos son los convenios más baratos que hay. Y resulta que, bueno, pues que toda esa situación y toda esa realidad es la que estamos nosotros soportando en Andalucía en este caso. Y os digo que ese era el PER, en 2 palabras, el subsidio agrario. Ese es el subsidio agrario, todo lo que tenemos. Ahora nos han cambiado la normativa en toda España. Ahora dice, ahora vaya a ser jornalero, ya no vaya a ser jornalero. Ya todo vaya a pasar al régimen general. Sí, a partir del 1 de enero del 2012 ya no somos trabajadores agrícolas, ya somos trabajadores del régimen general. Nosotros siempre nos hemos opuesto a eso. Hemos dicho, ojo, si nos vamos al régimen general, si solamente cotizamos cuando trabajamos, y la media de trabajo en Andalucía está en 35 peonadas por persona, para jubilarnos, que necesitamos 15 años cotizar en nuestra vida laboral, nos tendremos que jubilar con 150 años. No estábamos de acuerdo. Y le hemos dicho al gobierno, y para darnos baja por enfermedad, exactamente igual. Y con esta normativa de pasarnos al régimen general, nos quita usted el subsidio. No hay reforma agraria y nos quiere quitar el subsidio, y la renta agraria, y el PER no lo quiere quitar, sin dar a cambio nada. Entonces lo que han hecho es pasarnos al régimen general, pero guardando una especificación agraria. Se llama, bueno, especificación agraria, lo que es la cartilla agrícola. Cuando trabajamos, vamos a cotizar por el régimen general, y cuando no trabajamos, nos vamos a pagar nuestro sello, como si fuéramos un autónomo, para seguir conservando la cartilla y podernos jubilar a la edad nuestra, cuando tengamos 65 años. Bueno, hay que tener en cuenta que en Andalucía el 99% de los trabajadores de los 513.000 son eventuales, 99%. Solamente el 1% es fijo. ¿A quién le va a beneficiar esta normativa? Normalmente a los fijos, que son los que trabajan. 5.000 personas, 7.000 personas en Andalucía que pueden vivir en la agricultura. El resto de la gente nos va a quedar una jubilación. Ahora mismo estamos en la jubilación, después de 40 años, pagando nuestra seguridad social, 40 años. Nos está quedando 570 euros al mes cuando nos jubilamos. Sí, el 40% menos que cualquier trabajador del régimen general. Pagamos el doble que un piloto de Iberia, pagamos el doble que un maestro de escuela, pagamos el doble que un electricista, pagamos el doble que todo el mundo y nos queda el 40% menos. La teoría del gobierno, y cuando nos hemos reunido con los ministros y nos hemos reunido con los consejeros, es que cuando vaya al campo el empresario no paga por ustedes. El empresario de régimen general paga el 23%, al trabajador se le descuenta el 4,7%, pero ustedes cuando vayan al campo el empresario no paga nada por ustedes. Y nosotros le contestamos, ¿y por qué no paga? Porque no puede pagar, porque los productos agrarios
son tan baratos que los costes están por debajo de los costes de producción. Y nosotros le decíamos, bonifícalo usted a los empresarios, si tanto le parece a usted, pero reconozca esa cuota de empresarial, o perdónoselo usted. Entonces ahora lo que han hecho es que van a pagar los empresarios, pero nunca van a pagar el 23%. Como máximo van a llegar al 15% en el año 2031. El 15%. Pero cuando se trabaja, cotiza el empresario, cotiza el trabajador, va a cotizar menos incluso, pero cuando se jubile va a cobrar, si ahora está cobrando 600 euros, los fijos, por ejemplo, van a cobrar 900. Y los trabajadores agrarios, el resto, el 99%, en vez de cobrar 570, vamos a cobrar 580, 10 euros más. Y yo le digo a la gente, pero 10 euros más no mañana cuando pasen 25 años, porque la ley no tiene carácter retroactivo. Eso entra en vigor ahora y es para adelante, no es para atrás. Por lo tanto, que eso no entrará en vigor cuando una persona se jubile. Si tú tienes 5 años en esta normativa, te cobrará la parte proporcional de esos 5 años de esta normativa. Pero no va a cobrar lo que dice la historia. En el fondo lo que pretende el gobierno es cargarse el subsidio agrario. ¿Por qué? Porque ahora dice que para poder ser agrícola hay que tener de golpe 30 días. Y 30 días para conseguirlo de golpe en el campo te cuesta mucho trabajo, para tú ser agrario. Y después de 30 días, cuando te den el alta, en los 30 días eso, que es muy difícil, después tiene que estar un año cotizando. Y después del año, 35 peonas más. Una peonada en el campo le cuesta al empresario 11,32 céntimos. 11,32. Con lo cual quiere decir que hay empresarios que dicen, bueno, yo no tengo trabajo, pero te puedo hacer el favor. ¿Qué favor me puedo hacer? Te apunto las peonadas como si estuvieras trabajando conmigo. Y tú me pagas, en vez de 11, me pagas 15. O me pagas 20 euros por peonada. Sí, todas esas cosas existen en Andalucía. Bueno, dicho esto, que es un tema muy técnico, y vosotros quizás estas cosas, pues no sé si tenéis mucho interés o no en escucharlas, pero lo que quiero decir, por ejemplo, que esa es un poco la vida real de los jornaleros. Ahora estamos otra vez con todo un paro estacional fortísimo, y el sindicato va a emprender nuevamente movilizaciones por la tierra. Y digo que nosotros estamos transformando los productos, pero os digo un dato curioso. Mira, en Andalucía tenemos 40.000 hectáreas de naranja, todos los zumos en Valencia. El 80% del algodón, todas las empresas textiles en Cataluña. Tenemos un montón de hectáreas de tomate, tanto en Almería como en Granada como en el Bajo Guadalquivir. Todas las transformaciones del tomate en Murcia. Las pipas de comer en Andalucía tenemos un montón de hectáreas. Pocas, porque hay una enfermedad que ha entrado. Pero todos los tostaderos, Castellón, Valencia. Es decir, en Andalucía siempre ha servido como un territorio de mano de obra barata, de terratenientes, parásitos, con grandes cotos de caza que cambiaron los caballos por los 4x4, por los coches de 4 ruedas, los patros y los arrobos y toda la historia, pero que siguen teniendo la misma mentalidad, que no han transformado Andalucía en nada. Sin embargo, hemos tenido que hacer los jornaleros lo que cogamos 1000 hectáreas y le digamos al gobierno, y le digamos a los terratenientes y a todos los empresarios, mire usted, 1000 hectáreas de tierra, 400 empleos. 400 empleos, en muchas temporadas. Es decir, casi pleno empleo en una zona reducida, pero en una zona, Marigaleda y algunos pueblos colindantes, donde la gente trabaja, llegan a trabajar 7 meses de trabajo. Entre la recolección, y además hacemos recolecciones para que no se pisen unas con otras. Y bueno, pues en enero, ¿qué podemos sembrar? Y bueno, en enero, diciembre, empieza la aceituna, hasta febrero. A partir de febrero, marzo, ¿qué? El tema de la alcachofa. A partir de que termine la alcachofa, ¿qué metemos? Los pimientos de piquillo. Después del pimiento de piquillo, la recolección de la aceituna. Lo que hacemos, diversificamos los cultivos para que se van dando la mano unos con otros y puedan emprender. Esta es la realidad un poco del mundo rural de los jornaleros. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a los agricultores? Los agricultores, ustedes saben que la política agraria comunitaria, cuando nosotros entramos en el año 86 en el mercado común, que no era tan común, pero yo dije antes al principio que era un poco el favor que Felipe González, ¿me entiende?, le pidió a los Estados Unidos para poder entrar en la OTAN y bueno, que entráramos rápidamente en la Comunidad Económica Europea. Y claro, como entramos deprisa y corriendo, sin una buena negociación, pues entramos ahí un poquito casi con los pantalones abajados, de rodillas, por la puerta falsa. Y claro, la política económica, la política agraria comunitaria, que es la PAC, que nosotros le llamamos el PER de los ricos, porque el 80% de todas las ayudas se lleva el 20% de terratenientes, 80% de la ayuda, 20% de propietarios. Y 80% de propietarios pequeños se llevan solamente el 20% de las ayudas. Las ayudas estaban siempre sujetas al tema de la producción, fundamentalmente a la producción. Y eso entonces ha ido cambiando.
la teoría de que fuera cambiando, bueno, me remonto el por qué las ayudas de Europa a la agricultura. Esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se quedó destrozada, había que alimentar a la población y entonces había que incentivar la agricultura. Había que incentivar y motivar a los agricultores para que producieran más. Entonces, para producir más, dice, bueno, pues una financiación por kilo. Tú tienes, por ejemplo, 1000 kilos de trigo, pues por cada kilo te vamos a subvencionar X dinero. Por lo tanto, contra más kilos tú recolectabas en tu finca, más te daban. Contra más algodón, más te daban. Contra más, en fin, aceituna, lo que fuera, era siempre por kilo. Pero claro, eso se ha ido disparatando en Europa y os tengo que decir que el 50% del presupuesto de la Comunidad Económica Europea va a parar a la agricultura. Es decir, España se lleva 6.500 millones de euros de la política agraria comunitaria. De los 6.500 millones de euros, el 80% para el 20%. Y el resto que queda de esos 6.500 millones para el 20% de pequeños agricultores. Entonces, claro, ¿eso qué ha significado en el mundo? Sobre todo Estados Unidos, Europa, con esas subvenciones, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que estaban llevando y han llevado a la ruina a terceros países. Porque tú, con esa subvención, evidentemente, has podido meter tus productos en Argentina, en Chile, en cualquier país, incluso africano, le has podido vender tu producto porque ha tenido una subvención, evidentemente, que los terceros países no han podido competir con esa agricultura. No tiene sentido que Argentina, que era la suministradora de carne y de trigo en la Segunda Guerra Mundial a casi a toda Europa, resulta que le estemos vendiendo carne a Argentina o le estemos llevando trigo. No tiene ningún sentido eso. Por eso, no sé si habéis discutido ya el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Eso que se está discutiendo, se está defendiendo, para que cada territorio, ¿me entiendes?, se pueda suministrar su propia economía y no tenga por qué circular trigo de un sitio para otro, arruinando, por ejemplo, a pequeños agricultores o desvirtuando la semilla, como la están haciendo con el tema de los transgénicos, argumentando que hace falta producir más para ser más rentable y toda la historia esa. Entonces, claro, en el momento que la política agraria comunitaria pues le ha dado esas cantidades económicas, se han visto también, porque el mundo capitalista, que antes no quería la globalización y tenía los aranceles y tenía las fronteras, ahora a los monopolios, a los grandes ricos necesitaban vender sus productos en cualquier lugar del mundo y necesitaban que las fronteras desaparecieran, las fronteras económicas, no las fronteras humanas, las fronteras económicas para circular ellos como si fueran autopistas, pues resulta que, claro, eso está llevando a una contradicción y es que esos países le están creando un problema. Entonces, claro, ya Europa se plantea, evidentemente, y dice, bueno, pues vamos, ¿qué es lo que hacemos? Perdona. Europa se está planteando que hay que darle un cambio a la agricultura y fundamentalmente dejar que el tema agrario sean los países del tercer mundo, llamados tercer mundo, los que puedan tener no sé cómo llamarle, pero esa posibilidad de subsistencia y de su economía, y que la industria y los servicios y todos los bienes de consumo estén en Europa, fundamentalmente. Nosotros le vendemos todos los bienes de consumo hacia el tercer mundo y a ellos hay que darle en cierta manera la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Europa? Pues cambiando las ayudas. Claro, ahí ha empezado a cambiar las ayudas. Las ayudas ya en este momento no están sujetas a la producción. En este momento están sujetas, sobre todo, a la superficie. Es decir, tú tienes tarea de tierra, te cae por tarea de tierra, con lo cual yo ya no me preocupo de cultivar más, ni de producir más, porque al fin y al cabo me dan la misma subvención. Entonces, claro, ¿qué es lo que significa? Pues que yo ya me da lo mismo en mi tierra, como voy a recibir 500 millones, que más me da recoger 20 kilos más de trigo o 50, cuando el trigo está a 20 céntimos el kilo, o a 20 pesetas de las antiguas pesetas. Aunque algunas veces también el holding de la manipulación invierte en el tema alimenticio y lo disparan, pero normalmente el trigo y todos los productos agrarios están muy por debajo de los costes de producción, que eso es un problema hoy. El problema de los costes de producción es que, igual que un coche tiene un valor, y una lavadora, y un frigorífico y un móvil, el campo no tiene un precio que realmente le dé vida a los agricultores. Está por debajo de los precios de producción. Entonces te argumenta para que no se encarezca. Pero usted, si el campo, si tú subes los productos del campo, el precio no lo encarece el agricultor. Si un agricultor, por ejemplo, vende un kilo de tomate a 5 céntimos en Almería
y después yo voy al mercado, al que sea Carrefour, donde estén los mercados, y lo compro a 1,5 €, el agricultor no es culpable. Si el agricultor lo que tiene que evitar que los intermediarios se queden con todo ese dinero. El agricultor, ¿cuánto tiene que valer un kilo de tomate? ¿Cuánto tiene que valer? €0,5 al agricultor y 75 céntimos, por ejemplo, al consumidor. Esa es la realidad. Y entonces sí tendría un precio real los productos agrarios, pero no se lo dan, evidentemente. No se lo dan porque, claro, hay una política con el tema, evidentemente, de las subvenciones que le benefician a los grandes monopolios y a las multinacionales para que realmente puedan hacer lo que están haciendo y tengan sometido a lo que es la base fundamental, que es la alimentación, que es lo que los productores lo tienen sometido totalmente. No tienen ningún poder, porque en el momento que los agricultores tuvieran más poder, pues yo podían controlar los canales de comercialización, podían hacer cooperativas de segundo grado importantes, podían tener medios, pero con los medios que tú recibes en el campo, realmente a casi apenas puede vivir. Lo que está pensando es cómo puedes vivir tú y tu familia. No tiene realmente un dinero para decir, bueno, pues lo voy a invertir aquí, vamos a juntarnos, vamos a crear una empresa comercializadora, porque no hay medios para eso, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y eso lo negocian ellos. Entonces la política agraria comunitaria gira sobre todo, fundamentalmente, cada vez más defendiendo los grandes. Porque claro, no es lo mismo una persona, un campesino con 10 hectáreas, que la duquesa que tiene 34.000 hectáreas. Un agricultor que necesita, evidentemente, para poder tirar para adelante con su familia, que se le ayude, pero con la ayuda que le va a llegar por tierra, por número de hectáreas, pues claro, evidentemente, aquí quien va a prevalecer el privilegio son para los grandes terratenientes. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que muchos agricultores van a la ruina y están abandonando los campos y están vendiendo sus tierras. ¿Y sabes quién compra las tierras? No otro agricultor pequeño, la compra el grande. Y entonces la concentración de la tierra está hoy mayor que en tiempos de la República. Hay más concentración de tierra en menos manos que en tiempos de la República, en vez de disminuir. Sin embargo, se va concentrando cada vez más. Y esto es un problema gravísimo. Y entonces, claro, la política agraria comunitaria gira fundamentalmente a que cada vez más, bueno, se vayan perdiendo estas subvenciones económicas para la agricultura y se quede la agricultura en unos precios totalmente impuestos por el mercado. Y claro, como los precios los impongan por los impuestos por los mercados, por los que controlan todo el tema de la comercialización, evidentemente las tierras cada vez más irán a los grandes monopolios. Incluso me atrevo a decir que en Europa, por ejemplo, en tema, yo estuve en Polonia el año pasado y nos comentaban allí en Rumanía, que las tierras las están comprando grandes empresas fuera incluso de Rumanía, están comprando las tierras, porque las tierras del futuro, no se lo olvide nadie, es la fuente de alimentación humana. Que nadie se le olvide que por muchos coches que uno tenga y por muchos televisores, por muchos muebles, como no tenga un pimiento de comerte o un plato de arroz, te mueres de hambre. Por lo tanto, es muy importante que la tierra, intentan controlarla los que controlan el poder militar, el poder de las armas, el poder de la mentira, que es la prensa, y el tema de la alimentación. Son las tres claves fundamentales que el sistema no va a renunciar. El poder de las armas, el poder de la mentira y el poder de la alimentación. Y no les extrañen ustedes que cada vez más tengan mucho interés el sistema en que la tierra fundamentalmente esté controlada por los grandes monopolios y por los grandes terratenientes y por las grandes superficies. Y esta es la tendencia que va. Entonces tenemos una gran responsabilidad todos y todas para que la tierra no solamente sea de los, como dice, la tierra para los jornaleros, no, la tierra para el pueblo, la tierra para el ser humano. Esa tiene que ser la consigna. Y la tierra, si está en manos del pueblo, seguramente lo de la ciudad, trabajen o no trabajen en la agricultura, se van a beneficiar. Porque necesitamos una agricultura fundamental cercana al pueblo, cercana realmente a la economía comarcal, provincial, ¿sí?, de abajo hacia arriba, con redes, y fundamentalmente lo que necesitamos es que esa tierra cumpla ese bien social y además de futuro. Eso tenemos nosotros que intentarlo, defenderlo en cualquier lugar, en cualquier sitio. Y cuando nosotros ocupamos tierra, pues realmente no se vea como una cosa lejana. Como dicen, bueno, estos son los obreros que están ocupando tierra. No, están ocupando una tierra que me va a venir bien a mí también. Y me va a venir bien fundamentalmente a la humanidad y a todos los sectores, ¿no? Bueno, pues yo no sé si yo he cumplido lo que estaba planteando, pero me gustaría, antes de terminar, en esta charla, si me queda un tiempo, sí. Me queda un tiempo, hablar un poquitín de la crisis económica, que eso en 10 minutos yo lo puedo despachar, también de la visión que nosotros tenemos de la crisis económica, porque es muy importante,
Porque la crisis económica, fíjense ustedes, que nos la plantean como si fuera un fenómeno natural. Son tan listos y tan inteligentes estos señores que nos gobiernan, los de las corbatas, los de los trajes, los de las moquetas, que resulta que nos plantean como si esto fuera un fenómeno. Esto es como cuando un terremoto. No, la crisis es internacional. Esta es una crisis europea. Pero bueno, muchachos, alguien ha tenido que fabricar esa crisis con nombre y apellido, ¿no? Las personas concretas. No. Esto es como un fenómeno. Y además nos dicen, no, mire usted, que ya hubo una en el 29, la crisis económica del 29, la de la Segunda Guerra Mundial, la de la crisis del petróleo del 73, después de la Expo, había crisis, y las crisis vienen y se van. Como cuando llueve mucho o hace mucho frío, va bien. Entonces la gente, en cierta manera, no aceptan eso. Y además son tan inteligentes que hablan en un vocabulario que no lo entendemos. Vosotros quizás lo entendáis más. La que está un poco más puesto en el tema académico, en la escuela, en la historia. Pero la gente sencilla y normal, que no han tenido esa posibilidad, les cuesta no entender el vocabulario que utilizan. No, esto es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Europeo, la prima de riesgo. Como decía el otro día una vecina, Diego, tú tienes una prima, esa prima tuya es mala, ¿o qué es esa prima? Digo, no, prima mía no es prima de riesgo, no de Diego, coño. Hablando en un lenguaje que no nos entiende, y además, como son tan astutos y hablan de esa manera, pues realmente la crisis parece que es una cosa, un fenómeno que no hay culpable. No, que no hay culpable. ¿Qué? No, esos son los mercados. ¿Y los mercados quién son? Porque en mi pueblo llega un mercadillo, esos que venden tela y venden zapatos, y venden ese mercado, no. ¿Cuáles son los mercados entonces? Los mercados, ¿cuáles? ¿El del Corte Inglés? ¿Los dueños del Corte Inglés? ¿Los dueños de las Carrefour, los dueños de la Peugeot, de la Renault, o los grandes bancos? Esos son los mercados que necesitan tener buenos gerentes para los bienes de consumo, ¿verdad? Para ir vendiendo sus bienes de consumo en unos precios aceptables, que por supuesto ahora están muy mal en ese aspecto de venta de los bienes de consumo, pero ellos necesitan buenos gerentes, pero también necesitan buenos políticos, ¿verdad? No se conforman con tener buenos gerentes, necesitan buenos políticos, a su servicio. ¿Ustedes creen que los partidos que nos gobiernan están al servicio del pueblo? En absoluto. El PSOE es un partido de la burguesía, claramente de la burguesía. Y si nos confunden el PSOE, si nos confunden a la población con el PSOE, mal vamos. Porque el PSOE es el partido, la cara amable de la burguesía. Es el partido amable. Es el partido que es capaz de enganchar con 10 millones de votos para que apoyen el sistema capitalista. El sistema de libre mercado, como le llaman ellos. El sistema de la democracia. Que nada más que gobiernan 2 partidos en España, y 2 en Alemania, y 2 en Francia, y 2. Y cuando uno se quema, pues entra el otro. Y cuando el otro se harta, entra el otro. Y esto como la oca, tiro porque me toca. Son 2 partidos diseñados fundamentalmente para engañar a la gente, para engatufar a la gente. Y además, cuando la gente no le vota a uno de estos partidos, ¿para qué está cometiendo un delito? Porque claro, nos lo dicen tantas veces los medios de comunicación y nos hablan de tantas veces con el poder mediático que la gente cree que hay que votarle a uno de estos 2 partidos. Fíjense, un dato curioso. Ni siquiera los votos valen igual para todo el mundo, ¿verdad? O el votante de Izquierda Unida es igual que el votante del PSOE. No vale igual los votos, ¿no? Porque en la última elección, la otra Izquierda Unida le costó a 2 diputados 500, 1 millón de votos, ¿no? 1 millón 2 diputados. Al PSOE 60.000 votos. Al PP otros 60.000 votos. Si ahora hubiera elecciones, si ahora, por ejemplo, se fueran contabilizados todos los votos iguales, utilizando la ley de Ohm, utilizando la ley de Ohm, el Partido Popular, ¿por qué tiene que tener mayoría absoluta con el 43% de los votos? ¿Alguien me puede explicar eso? Si tú tienes el 43%, que no llega al 50%, ni siquiera al 50 más 1, no puede tener mayoría el diputado, ¿no? Entonces, ¿por qué los tiene? Algún fraude tendrá que haber ahí, ¿no? Si fueran elecciones y todos los votos fueran a costa igual, fuera tenido el Partido Popular 162, ¿verdad? Y el PSOE, en vez de tener 110, tendría 105. Para que el PSOE le traicionó la subconsciencia. ¿Te acordáis cuando cambió la velocidad de la autopista por 110, 120? Se ha pensado que iba a sacar 110, cuando le cambiaron los letreros de la autopista. Pero, o por ejemplo, Convergencia y Unión, en vez de tener 16 tendría 15, ¿no? O Izquierda Unida, en vez de tener 11 tendría 25, ¿no? Y la Rosa Díaz, en vez de tener 5 tendría 17, ¿no? Y los de Arrebatadura, en vez de tener 7 tendría 5. Y el PNV en vez de 5, 4, ¿no? Y los ecologistas en vez de 0, 3, ¿no? Si eso cuesta ahí, a gustar de todos los votos, no hay más historia. Ni siquiera la democracia lo tira. Pero eso, el pueblo no es capaz de entender eso, porque nadie se lo dice. Porque el poder no está para que la gente entienda eso. El poder está para ocultar todas esas verdades y toda esa historia, ¿no? Y entonces, claro, hay una realidad ahí, evidentemente, que la crisis económica
que la están provocando ellos. Además, nos engañan también cuando nos dicen que también muchos economistas nuestros tenían que profundizar más en eso, cuando nos dicen, no, es que la crisis económica es un tema financiero. No, no solamente financiero, tiene algo de verdad. Y la especulación, y la burbuja inmobiliaria. Pero, ¿por qué no nos dicen ustedes que el sistema se basa fundamentalmente en la venta de los bienes de consumo, en la oferta y la demanda? Vamos a ver, si el sistema no vende televisores, o no vende frigoríficos, o no vende coches, el sistema va al cabo. ¿Y por qué no vende coches, no vende frigoríficos, no vende ya los bienes de consumo que antes vendían? ¿Por qué? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que en China ha crecido un 10,5%? Y nos están poniendo en el mercado coches a 7.000 euros. ¿Y por qué no dice que la India ha crecido un 7,3%? ¿Y por qué no dicen que Brasil ha crecido un 7,1%? ¿Y por qué no dicen también que Sudáfrica ha crecido? Y que Brasil, y que son 2.500 millones de habitantes, que antes esos mercados los invadíamos nosotros, bueno, nosotros no, entre comillas, Europa y Estados Unidos los invadía, y que esos mercados ya no los invaden, sino que ellos mismos, esos países emergentes, lo tienen copado ellos, y además están introduciéndose en los mercados que ocupa Europa. O no hay tienda de chino en cualquier lugar, en cualquier barrio. Están vendiendo por todos lados. Entonces, ¿cuál es el problema del sistema? El sistema es un tema de sobreproducción. Eso lo decía Marx. Es decir, no se ajusta el nivel económico de la sociedad con el tema de los recursos que ha podido aportar la sociedad. Esos recursos que la sociedad está fabricando, la sociedad, lo que es el Producto Interior Bruto, la capacidad económica de la sociedad, no es capaz de digerir lo que produce el sistema. Es el sistema. Pero claro, esto tampoco nos lo dicen. ¿Por qué? Porque entonces mucha gente cuestionaría el sistema. Y cuestionaría el sistema capitalista. Nos hablan de que no hay empleo, porque las fábricas han cerrado, porque los empresarios, porque los dineros, porque se han llevado, por la hipoteca. No es toda la verdad. Y además una cosa voy a decir, espero no equivocarme, o mejor dicho, espero equivocarme. Estamos en una economía en Europa que fundamentalmente, viendo tal como está el tema, cada vez potencian más el tema bélico, las guerras. No es normal que Europa haya apoyado con tanta fuerza la invasión en Libia. No es normal que Europa esté tan metida en el tema de Siria o en el tema de Irán. Es decir, el sistema capitalista europeo y Estados Unidos, ante la situación económica de los países emergentes que le están ocupando todos los mercados, ellos necesitan cuidar sus mercados y cuidar su economía a través de las guerras. Y no extrañe que haya pronto nuevos conflictos bélicos para intentar después reconstruir, vender y darle un movimiento económico a toda esta situación. Yo creo que el paro es un paro estructural, no vamos a alcanzar ni mucho menos lo que teníamos hace 10 años, y la gente tenemos que ser conscientes de eso, y tenemos que descubrir entre todos que el sistema hace falta cambiar. Porque el sistema tiene ese lenguaje que hace falta derrotarlo, y la única forma de derrotarlo es con las ideas, con lo que estáis haciendo vosotros aquí hoy, discutiendo, analizando. Es muy importante el debate de las ideas. Eso decía mucho los cubanos, Fidel Castro, cuando decía que hacía falta el debate de las ideas. Hay que derrotar a los enemigos con las ideas, con los programas, con la sabiduría, con la verdad de las cosas. No se puede derrotar por muchos puñetazos que te pegue. Hace falta intentar convencer a la gente, y al ser humano lo tenemos que convencer. Pero es muy importante eso, porque cuando escuchamos al sistema, los mismos esos señores que nos hablan de derechos humanos, nos hablan de la paz, nos hablan de la democracia, de la libertad, del derecho del niño, del derecho de la mujer, de la ecología, de la capa de no sé qué, del mantenimiento, del respeto a la capa a las contaminaciones. Ese tipo de gente, que son los que están bien trajeados en esos despachos de confort en Europa, en cualquier sitio que se monta, son los culpables de que secuestren a niños en el tercer mundo y les roben los riñones, sus órganos, y los vendan en los países ricos. Esos mismos señores son los culpables que en el Peñón floten cadáveres todos los días buscando una vida mejor. Esos mismos señores son los que hablan de paz y nos llevan a las guerras cruentas, donde miles, millones de madres y de padres lloran porque le han matado a sus niños o porque los niños no tienen madre ni padre. Esos mismos señores son los que nos cambian transgénicamente nuestras semillas, envenenando nuestra alimentación con el rollo de que hay que producir más. Estos mismos señores son los que realmente nos han llevado a esta crisis económica espantosa, son los que nos han explotado toda la vida, son los que realmente nos contaminan nuestras aguas,
son los que nos contaminan nuestros ríos, son los que contaminan la atmósfera, son los que nos llevan al caos ecológico, social, político, cultural, todos los niveles. Y a estos señores son los que tenemos que derrotar, que es el sistema, fundamentalmente. Y le tenemos que romper el espinazo. ¿Sabes lo que es el espinazo? Pues hay que romper el espinazo entre todos. Y la única forma de romper el espinazo es cuando los trabajadores, los estudiantes, la sociedad civil se organice de abajo arriba. Se organice abajo arriba, en estructura, totalmente organizado. Y es muy importante en los barrios, es muy importante en las escuelas, es muy importante en los institutos, es muy importante en la cultura, es muy importante en el deporte, es muy importante en todas las redes que hay. Organizado, trabajar fundamentalmente y sobre todo acabar con los políticos arribistas y acabar fundamentalmente con los que no se quieren bajar del burro, siempre tienen que estar arriba. Hace falta ir rotando siempre a la gente, sobre todo, con matices, rotar a la gente que se canse, a la gente que se canse, a los que no se cansen y no tengan privilegios que sigan, porque si tiene privilegio hay que cambiarlo rápidamente. ¿Me entendéis, no? Pues mucha gente se arriba a los dirigentes, y en el momento que tienen privilegio le pasa como a los soldados, cuando llegan a capitán ya no quiere ser soldado razo más nunca, se relinda como los monos a los árboles, y eso tenemos también que acabar con ello. El pueblo organizado de abajo arriba, y sobre todo la gente más jóvenes, que sois lo que tenéis más fuerza, y es el testigo, y esto es una cuestión de revelación, fundamentalmente que alcancemos entre todos esa unidad desde abajo arriba, capaz realmente de derrotar al sistema, que es lo que nos está llevando al caos. Y también os digo que mucha gente se cansan y analizan de que cuando su vida no alcanza en su vida los deseos que tienen, pues cambian. Mucha gente hemos visto que se cambian de partido, se cambian de chaqueta, se cambian de cosas, o esos otros que dicen, mira, no podemos conseguir 10, pero me cago en 10, vamos a conseguir que sea 2, ¿no? En vez de 10. Esos son muy peligrosos. Porque esos son, ¿me entiendes?, los que desvían toda la historia. Hay que intentar derribar el sistema y caminar en la misma carretera. Y si yo no lo consigo hoy, lo conseguirán los que vienen detrás. Y si no lo consigo mañana, pasó mañana. Y si no, cuando pase 1.000.000 de años. Pero los derechos elementales del ser humano no podemos renunciar a ellos. Lo tenemos que tener muy claro. Nuestras vidas se desgastan y se deterioran o incluso se sacrifican nuestra vida para una cosa que sea interesante. Pero para café con leche no. Pero para medias tintas no. Pero para adorar el sistema, no, hay que ir por el sistema. Y muy importante, conectar siempre con las masas. Eso lo decía Lenin, ¿verdad? Lenin decía una idea con las masas a todos sitios, sin las masas a ninguna parte. Lo importante es no tener un discurso tan alejado del pueblo que no sea capaz el pueblo comprendernos. Nos tendrá que comprender el pueblo. Pero sobre todo para que nos comprenda el pueblo tenemos que estar muy cerca del pueblo. He sido alcalde 10 años en mi pueblo. Me puso un sueldo de jornalero de 600 euros. Todo el mundo decía que era el más tonto del pueblo porque ganaba menos que todos los trabajadores del ayuntamiento. Y yo decía, esto no es una profesión, esto es una devoción. Esto es como los buenos cristianos, como los misioneros o como el buen comunista. No tiene por qué tú pedir dinero a cambio de una cosa que tú estás realizando. Por lo tanto, este es mi sueldo. ¿Yo cuánto era? Yo soy jornalero, ¿cuánto gano yo? En 100 días hecho yo de campo, más o menos, y mi desempleo ahora ¿cuánto es? 7 euros diarios, 600 euros. Este es mi sueldo. Y se acabó. Mi cartilla agrícola la mantengo hasta que me muera, por decir jornalero. Y si yo digo que represento a los jornaleros, en cierta manera que no lo represento, pero bueno, en cierta manera intento representarlo, voy a tener mi cartilla agrícola. No ha cotizado por mí nunca el ayuntamiento ni ningún trabajo. Desde que tenía 8 años estoy trabajando en el campo y mantengo mi cartilla agrícola y voy a mantener cuando me jubile, que no será muy tarde, mis 570 euros. Igual que el más pobre de los jornaleros. Tú tienes que tener esa mentalidad. Y yo digo, yo soy un buen dirigente, pues no, simplemente siendo una persona normal. Simplemente normal, ya está, como debe ser la gente, normal. Lo demás no es normal. Y dice que eres un buen dirigente, no, eso no es ser buen dirigente, eso es ser una persona normal. Lo demás es alterar las cosas. Eso es muy importante. Si tú quieres representar a los que no tienen casa, no te compres un chalet. Si quieres representar a los parados, no te pongas un sueldo de 3.000 euros, muchacho. ¿Dónde vas con 3.000 euros, no? Cuando hay el 80% son minoristas, eso es el Estado español. Así se aleja la casta política de los pueblos, se alejan de los trabajadores y después ya no responde a los intereses del pueblo, los intereses de los trabajadores. Bueno, ya no doy más sermón. Buenas tardes y muchas gracias por escuchar. Si quieres alguna preguntilla o alguien que quiera intervenir, decir algo, ¿vale? Bueno, quería comentar una cosa y después hacer un par de preguntas.
Bueno, el tema de las subvenciones de la PAC no solo son los terratenientes, también lo que comentábamos por la mañana, que también los grandes productores, que por ejemplo el que más cobra es la empresa de Propuleva, por ejemplo del azúcar y demás, que es la mayor beneficiaria de, o sea, grandes multinacionales de la transformación agrícola. Y después te quería preguntar un poco, que no lo tocaste pero me da curiosidad, el tema de la ganadería en Andalucía, y después que si puedes comentar un poco de cómo va el tema de la reforma de la PAC, que va a estar ahora o sea, que se está promoviendo y demás, y todo el tema del desacople y la liberalización que quieren hacer. Bueno, el desacople ya lo comentaste. Bueno, es verdad, lo que tú dices, el tema de problema, también que la empresa también se lleva una cantidad importante, incluso más que muchos propietarios de tierra, incluso terratenientes, es verdad, que no solamente la ayuda viene directamente a la agricultura, ni al campesinado, ni al terrateniente, sino que también viene a este tipo de empresas. El tema de la ganadería, bueno, pues ¿a qué te refieres la ganadería? En general, no sé, cómo está, porque, por ejemplo, yo conozco el tema del norte y demás, cómo está, pero... Allí en Andalucía la ganadería es que no... Bueno, ahí tenemos la parte de los pedroches, donde, bueno, algunas cooperativas, el tema de leche, de vaca, y la parte de Granada, pues bueno, el tema de cabra, y después la Sierra de Cádiz, bueno, un poco de ovejas, pero no hay una ganadería muy potente en Andalucía. La ganadería fundamentalmente es la agricultura, no la ganadería, no es como en el norte, ¿no? Y entonces, bueno, también las subvenciones estatales, eso hay unos cupos realmente ya garantizados, ¿me entiendes? Y asignados por tema de cabeza de ganado, y por supuesto cuando te se muere una oveja, pues para tú darle de alta a otra, pues te tiras 3 o 4 meses alrededor de los papeles, ¿me entiendes? Y gastas más papeles para darle de alta a la otra oveja, porque se ha muerto una, y así anda. Nosotros que tenemos algunas cooperativas también de ovejas, y los compañeros están desesperados cuando llega la lengua azul, que se empieza a morir las ovejas, y empiezan a quitarle, y después vienen los inspectores y tal, en el tema ese, ¿no? Y después el tema de la reforma de la PAC, bueno, pues yo creo que ahí está, ¿no? Ahí hay una cuestión de que, bueno, el ministro ya ha dicho que no está de acuerdo con el tema de la reforma de la PAC, incluso este ministro nuevo que ha entrado, las organizaciones agrarias tampoco están de acuerdo, ni la UPA, ni a la COA, ni ninguna organización, ni la SAJA, que está en desacuerdo, porque claro, el desacoplamiento significa, bueno, fundamentalmente dejar un poco sin derecho a un montón de agricultores, ¿no? Y además una pérdida económica. Entonces nosotros lo que se está planteando fundamentalmente en el tema de la PAC es que la cantidad no se rebaje ni un céntimo de la misma cantidad que llegaba, pero que después nosotros aquí en España, el Estado español, haya una distribución mucho más justa. Y la política de la PAC nosotros consideramos que tiene que ser en tres direcciones. Una, creación de empleo. Darte dinero por nada, como decía desde que hemos gracioso en la televisión, y por ahí no. Dinero, pero ¿a cambio de qué? A cambio de generar un puesto de trabajo, ¿no? Segunda cuestión, respeto al medio ambiente. Y tercera cuestión, depende de las hectáreas que tengas, tendrás la cantidad que te se asigne. Sí, contra más tierra, menos dinero. Modular las ayudas. Sí, una persona que tenga 12 hectáreas, no es lo mismo que, no le vamos a dar por hectárea, lo mismo que a uno que tenga 34.000 hectáreas. Es decir, que cuando llegamos, nosotros pensamos que incluso las hectáreas llegaría un momento que depende de una cantidad enorme, se le quedarían las ayudas. Y las ayudas irían fundamentalmente a la creación de puestos de trabajo, al respeto al medio ambiente y sobre todo al tema de la modulación. En esta línea del tema de la ley. Que ahí coincidimos también, en cierta manera, con los campesinos. Nosotros como sindicato estamos en Vía Campesina, y en Vía Campesina está, en España hay dos organizaciones que estamos dentro de Vía Campesina, que es una organización mundial, que aglutina ya, bueno, creo que son más cerca de 80 países, a campesinos de 80 países, de los 5 continentes. Está COA y el SOC, Sindicato de Verdad, son los únicos de jornaleros y campesinos, son los únicos que... Y en esa línea nosotros defendemos el tema de la política agrícola. ¿Podrías comentar un poco cómo está el asunto de la renovación, de la situación de los jóvenes, si se integran en los sindicatos, si funciona o cómo va un poco eso? Y hay que liarse a palo con ellos, ¿eh? Sí, vamos a palo con ellos. Que, a ver, yo creo que nosotros tenemos dificultad, ¿eh? Pero notamos que cuando hay lucha, se integran. Y cuando hay movilización, cuando hay una movilización continuada, es cuando la gente joven empiezan a acercarse al movimiento. Mientras que no hay lucha, es muy difícil, es complicado.
el tema del trabajo diario, de las reuniones, de las discusiones, de las tareas estas que son pequeñitas pero que son fundamentales, cuesta mucho trabajo a los jóvenes integrarse en sindicatos. Nosotros tenemos la experiencia en nuestro pueblo que, bueno, aceptablemente, ¿no? Porque siempre hay organizaciones, casi todos los pueblos tenemos organizaciones juveniles, casi todos los pueblos. En los pueblos, por ejemplo, el Coronel se llama Juventud Reverte, ¿no? Hay un tema de juventud muy vinculado a Cuba, muy vinculado a todos los movimientos así. En otro pueblo pues se llama Centro Cultural, no sé qué, Sierra Azul. En otro pueblo se llama, casi en todos los pueblos tenemos organizaciones juveniles muy vinculadas a nuestro movimiento, a nuestro proyecto, ¿no? Pero que cuesta trabajo. Los jóvenes realmente, yo creo que se han integrado mucho más en todo el tema del 15M, que ha sido una notoriedad muy importante, y donde realmente se han integrado muchos jóvenes en general, incluso hasta de nuestros pueblos, veían con buenos ojos los de las ciudades y toda la historia, que incluso en el sindicato, que nos cuesta trabajo. Pero la verdad es una cosa, que llevamos 30 años de existencia y bueno, que hay muchas caras nuevas, hay muchas caras nuevas. ¿Pero allá de fondo? Sí, a ver. Nosotros, al igual que seguramente todo el movimiento jornalero a lo largo de su historia, ahora que se agrava la situación, estamos sufriendo cada vez más detenciones, cada vez más represión. Pues, ¿cuáles son vuestras maneras de crear ejes de solidaridad para pagar vuestras multas, para pagar vuestros abogados? ¿Y de dónde sacáis ese apoyo? ¿Y cómo lo montáis? Correcto. Vamos a ver, nosotros tenemos, ahora mismo tenemos 350 compañeros y compañeras procesados, ¿no? Y una petición de cárcel de 50 años. Estamos pagando ahora mismo, bueno, en los últimos juicios que tuvimos le echaron 2 años de cárcel a cada uno, eran 8, 16 años de cárcel, que nos quitamos de los 60 años, pues entonces eran 40 y tanto lo que eran, 40 años de petición de cárcel. Como no cumple, si son menos de 2 años, pues no cumple la cárcel. Pero claro, nos echaron una multa muy importante y estamos pagando, lo que hacemos es que como en la seguridad social fraccionamos el pago. Llegamos a un acuerdo con los juzgados y empezamos a pagarlo poco a poco, como si estuviera pagando una hipoteca en una casa, ¿no? Y entonces estamos pagando ahora mismo, entre una cosa y otra, sobre 2.000 euros todos los meses, pagamos, de multa, ¿no? Estamos pagando 2.000 euros aproximadamente. Hemos pagado ya en algunas hasta 20 millones de pesetas, bueno, sobre todo, casi todos los fondos son nuestros, de las cuotas nuestras, de las ferias, de las casetas de ferias, de las rifas, de todo lo que hacemos, pero ha llegado un momento, y os digo con toda sinceridad, que aunque el sindicato está fuerte y no se va a desmantelar nunca, porque el sindicato nuestro es un sindicato con una expresión mínima burocrática, luego tenemos a nivel de toda Andalucía 3 personas, para toda Andalucía, 3 personas dedicadas al sindicato en toda Andalucía. El poder a los pueblos, como decía Lenin, el poder a los hombres, el poder a la asamblea, a los pueblos, a los comités de empresa, a las acciones sindicales. Nosotros, arriba, una mínima expresión. Entonces, claro, hemos tenido que desmantelar en cierta manera el sindicato de toda Andalucía, porque no podíamos ni siquiera con ese gasto, para que todo el gasto es para pagar multas, para pagar los procesos, porque lo que tenemos claro es que no dejamos a nadie tirado, ningún trabajo. Que luche, lo podemos dar tirado, robamos, hacemos lo que sea, pero no podemos dejar tirado. Entonces eso lo tenemos muy claro. ¿Cómo estamos haciendo? Pues mira, aparte de la rifa y toda la historia, estamos haciendo una ficha de compañeros solidarios. Es como una especie de afiliación solidaria. Yo me afilio al sindicato solidariamente. Yo no soy del sindicato, no necesito nada del sindicato, porque soy de Extremadura, porque soy de Madrid, porque soy de Cataluña, porque soy de Europa, pero yo estoy dispuesto a que de mi dinero todos los meses se ingrese 10 euros. Una cuota de 10 euros. Y entonces estamos haciendo una campaña importante para que la gente se apunte y den 10 euros, aquellos que trabajan, aquellos que tienen medio económico, lo pueden hacer para el sindicato. Con lo cual, para poder pagar todo lo que... Y ese dinero va justamente a una caja de resistencia para las multas y los juicios, que la acabamos de aprobar en el Congreso. Yo tengo el día 17, voy a Valencia, que hago también una charla sobre el tema de agricultura, y después voy el día 21, me voy al País Vasco y estoy también 7 días. También he estado en Cataluña, he estado en otros lugares haciendo, bueno, esta campaña solidaria y en Europa, para que la idea nuestra es llegar a 1.000 socios solidarios en el mundo. Con 1.000 socios solidarios nosotros podemos seguir combatiendo a Griñán y a Chávez y a los terratenientes y a la duquesa de Alba y a toda esa gente, porque podemos hacerle frente a todo lo que nos viene, pero si no tenemos esa capacidad económica, tenemos que bajar nuestra guardia, porque ocupa una finca, te denuncian.
y hace un corte de carretera y denuncian. Y claro, si tú no cortas una carretera, no paralizas el aeropuerto, no paralizas el AVE, o no te metes en el Canal Sur, o no ocupas un banco, y te quedas en el pueblo diciendo todos los días que te manifiestas por las calles con manifestaciones legalizadas cada 10 días, porque hay que pedir las 10 días de antelación, a nosotros eso no... Entre otras cosas porque la sociedad y el sistema eso no lo aguanta bien, pero lo que no aguanta es cuando le ocupamos la finca, no aguanta cuando le paralizamos el AVE, y no aguanta cuando le paralizamos el aeropuerto y tienen que desviar los aviones para 20 sitios. Entonces, claro, ahí tenemos, pero esas son multas. Y esa multa y esa situación, pues nosotros la podemos, hasta ahora la hemos ido soportando, llevamos mucho tiempo, aunque yo, por ejemplo, no pago nada, ¿no? Yo ya me puedo multar lo que me multo, no pago nada. Yo no tengo propiedad, no tengo nada, ni tengo nómina, ni tengo salario reconocido. Bueno, reconocido, ¿me entiendes? El sindicato me da una dieta sin nómina y yo cobro mi PER, mi subsidio agrario. Pues soy jornalero, yo he trabajado en el campo siempre. He estado 10 años en el alcalde y he trabajado siempre en el campo, incluyendo alcalde. Y en el sindicato, como se puede ver, también trabajo. Mis días. Los días que me hacen falta, más o menos para comprar. Entonces yo cobro los 426 euros todos los meses durante 6 meses, que son los 7 euros diarios. Eso los cobro yo. Entonces el sindicato a mí me da, entre una cosa y otra, yo alcanzo 900 euros, mi salario, ¿no? Y con esos 900 euros, pues yo, como no me lo reconozco oficialmente, como los 300 euros, los 400 euros están por debajo del salario mínimo, no me puedo meter mano. No tengo propiedad, no tengo nada, no tengo coche, no tengo nada, no necesito nada. Entonces yo he decidido ya de no voy a atender ninguna llamada, de ningún juez. Yo, como un amigo que tenía, que estaba todos los días acá muy preocupado y muy apenado, porque le debía en todas las tiendas, en los bares, debía en todos lados. Y un día lo veo yo y le digo, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Bien estás contento hoy? ¿Has pagado? ¿Te ha tocado la quiniela? Y digo, no, ¿sabes lo que voy a hacer? Que le voy a decir esto al que le debo que yo no le pago. Y el problema lo van a tener ya ellos, no yo. Pues lo mismo de hecho yo a los jueces. Yo tenía una agenda todos los días, bueno, tengo que ir a Morón a declarar, tengo que ir a Utrera, tengo que ir no sé qué, tengo que ir. Ya he dicho que no voy a ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que me detienen, cuando le parece. Hay un control, ponen control en las carteras, para que no escandalera, me echan mano, me detienen y me llevan obligatoriamente a declarar al juzgado que pertenezca, ¿no? Un día iba para Villamartín, hace poco tiempo iba para Villamartín, para un desahucio de una vivienda, que ya intervenimos en los desahucios de los compañeros que le quitan la vivienda o cualquier trabajador, y había un control en Montellano, me detienen, me dicen, ¿da usted el carnet de identidad? No sé qué, no es cuándo. Ah, usted tiene una orden de búsqueda y captura, pues ya está. Yo, déjame que vaya, pues hombre, que voy a Villamartín allí a unos compañeros que estaban aquí en la casa, después vengo. Detenido, al cuartel, y me llevan a Morón. Entonces ahí me tienen 2 horas, 3 horas, otra historia, y me pongo delante de la juez, y la juez se cree que es una cuestión personal, y me pregunta a la juez, ¿cómo te llamas? ¿Dónde es usted? ¿Carnet de identidad? Yo me quedo callado, no me contesto nada, como no estoy en la juez. Y la juez empieza a mirar para el techo, no sabe lo que hace tampoco, ya, porque claro, ni yo le hago, ni ella me manda, y yo le contesto, y cuando les parece, firma usted aquí, firmo, no hago nada, yo me quedo callado, ya está. Y entonces cuando les parece, pues ya está, libertad. Se tiene usted que presentar los 1 y los 15. No sé de qué año ni qué mes, pues yo no voy a ningún sitio, no voy a nada. Es decir, que yo voy a la puerta de juzgado, ahora, claro, me detendrán, me han detenido muchas veces, pero bueno, yo creo que tampoco... Ahora tenemos un juicio pendiente, lo que pasa es claro, que estamos con otros compañeros y a todo el mundo nos decidimos la misma responsabilidad. Porque claro, una compañera que tenga una casita o tenga un cochecillo, si tú haces esas cosas, después te intervienen, te metes mano, entonces lo podemos hacer alguna gente nada más. Entonces hemos dicho eso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el juicio con la duquesa de Alba, ¿no? Que me ha puesto una querella. Pues tengo que ir el día 13. Yo el día 13 voy a la puerta de juzgado, hago la rueda de prensa y me vengo. Y le digo adiós, pues voy. Ahora lo que quiera el juez, a lo que quiera. O cuando me ponen tonto el juez, me salgo de la sala y me voy. Lo dejo allí hablando al juez. Ya lo he hecho algunas veces, ¿no? Porque hay algunos jueces que son muy puñeteros y empiezan, me acuerdo perfectamente que empezaron a interrogarme y me dice... limite usted lo que le ha preguntado el fiscal. Y digo, vamos a ver, perdón en este momento, pero hombre, el fiscal me ha preguntado, es que una palabra fuera de contexto puede determinar, aquí el contexto soy yo el que lo decide lo que está fuera y lo que esté dentro. Y le digo yo al juez, digo, igual me va a tratar usted a mí cuando llegue la duquesa de Alba. Dice, no te permito ninguna impertinencia, la próxima vez te pongo en la calle, tú vas a la calle y te quedas, me voy. ¿Cómo no dejas decir? Detenerme allí, digo, claro, la gente estaba en la puerta, todo el mundo allí bucheando y toda la historia, pero bueno, toda la historia, bueno, hacían lado, ¿no? Como en los tiempos de los años 70, no creas que no es decir la realidad, ¿no? A nosotros igual nos persiguen. O que te llama, por ejemplo, el señor Chávez, y te dice el señor Chávez, vamos a ver, Gordillo, Cañamero, una reunión, los 3 consejeros, el de Agricultura, de Trabajo y el Chávez.
Cuando fuimos a lo de la duquesa de Alba, le dieron la medalla y fuimos allí a protestarle a Chávez. Le dije, mire usted, Chávez, te traemos que un listado de la gente que usted le podía dar medalla. Mira, este albañil se levanta a las 5 de la mañana, se va y se juega la vida en la carretera, después de montar un andamio, echa 14 horas. A este le puede usted una medalla. Y aquí hay una mujer que trabaja con su padre y su madre cuidándola y echa 14 horas. A esta también le puede usted dar. Pero a la duquesa de Alba le puede usted una medalla, hombre. ¿Sabes qué es lo que ha hecho por Andalucía? Aparte regaló un mantito a la Virgen de no sé qué coño ha hecho esta mujer. Explotar a nuestros padres, a nuestros abuelos y toda la historia. Venga, hombre, por favor, y no declaró a los inmigrantes. Hasta que hicimos nos arrearon, nos pegaron allí, repetido contratando a la policía. Pero Chávez, después de todo aquello, que le baratamos la boda, que era muy bonita para él, pues nos tuvo una reunión con nosotros y nos ofreció que, palabras textuales, dice Chávez, ¿ustedes querían un sindicato moderno? Nosotros sí. ¿Ustedes querían un sindicato actualizado, que conecte con la sociedad, que tenga conexión con Europa, que sea un sindicato, me cago en ti, que les sirva a los trabajadores del medio rural, que sea un sindicato? Y digo, claro, eso es lo que nosotros queremos. Y bueno, pues podemos llegar a un acuerdo de ustedes queréis. ¿Vale? De acuerdo. Mira, nosotros desde la Junta podemos facilitar más o menos los ERE que están haciendo, el robo que están haciendo. Dice, podemos facilitarlo 300 millones, ¿podéis funcionar con 300 millones al año? 300 millones, nosotros funcionamos con 3 pesetas y media. 300 millones de la antigua peseta, ¿no? Y los 300 millones, dice, hombre, no así, pero mira, en curso, en programa, en no sé qué, en no sé cuánto, en no sé cuál, pim, bom, está, te funciona 300 millones. ¿A cambio de qué? No, a cambio de nada. Podéis meterse con los terratenientes, podéis hacer corte de carretera, huelga de hambre, hombre. Pero a mí me dejarme aquí tranquilito. Al gobierno andaluz, y hombre, no es normal que un sindicato se meta tanto, eso dejarlo para Izquierda Unida, dejarlo para, pero no meterse tanto como un hombre, que eso deteriora mucho la imagen, porque al fin y al cabo, sea yo, o sea otro partido, pero eso deteriora mucho la imagen y toda la historia. Pero bueno, si usted no cumple con los derechos de los trabajadores y con lo que estamos reivindicando, vamos a intentarlo. Yo digo, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Venga, vamos a ponerlo en marcha. Lo pusimos en marcha, ¿no? Y resulta que el homenaje a Blas Infante el día 10 de agosto en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona se hace un homenaje en agosto. Y desde lo de la duquesa de Alba hasta agosto habían pasado ya unas picadillas meses y no cumplía nada. No de los cursos que le había dado, que nosotros no debemos. No cumplía con las cooperativas, con financiar las cooperativas, no hacían nada por el PER, por aumentar los fondos del PER, no decía nada por el tema de las industrias de transformación que nosotros habíamos planteado, de arreglo de carretera para los campesinos, nada. Y cuando fue el día a hablar, nosotros teníamos un coche, un furgón con 4.000 vatios, nosotros nos dimos papamos un furgón con 4.000 vatios instalado. Y nos fuimos allí a donde estaba la Infante, lo aparcamos con tiempo, por la mañana lo dejamos ya aparcadito, le quitamos la megafonía para que nadie sospechara, y cuando iba a empezar ya el acto, que ya estaba allí la prensa, empezaron a hablar por la tarde, nos subimos los megáfonos arriba, las megafonías arriba, como es de un alámbrico, pues nos pusimos allí a la vera de... Y cuando iba a las Chávez, pues nosotros, claro, Chávez con un altavoz de chiquitito, que nosotros con los 4.000 vatios, digo, un momento, presidente, que la palabra tiene los jornaleros. Claro, me quedo allí, así callado, y nosotros media hora soportando un mitin. Y, bueno, un mitin, un discurso, no en plan sucio, no en plan así hipócrita, sino un discurso, bueno, Andalucía, la situación de Andalucía, los problemas de los trabajadores, no sé qué, no sé cuándo, y cuando hablamos media hora, ahora le pedimos una reunión nueva para que usted se comprometa, porque usted no se compromete y no cumple, no sé qué, Andalucía, toda la historia. Y cuando terminamos dice, señor Chávez, tiene usted la palabra. Claro, allí delante de toda la prensa, de todos los políticos, de todos los partidos, la historia, ya no hay más la carretera de Carmona. Ha puesto una estatuilla dentro del Parlamento y celebrar, ya lo aburrimos en la carretera de Carmona. Pero claro, nos sentenció. A partir de entonces, multa y represión, multa y represión, y nos tienes pegado a la pared. Cuando le ocupamos el cortillo de la duquesa de Alba, el cortillo de Buena Vista en el Carpio, que es una cosa privada, nos multó el delegado del gobierno de Córdoba. 700 euros cada uno, 60 personas, que nos cogió dentro del cortillo, saltamos la tapia dentro del cortillo, 60 y tanto, a 700 euros, multado. Pero hombre, esto es la vía pública, no pasa nada. 700 euros. Bueno, unas cantidades horrorosas. Hemos tenido que ir al banco a pedir préstamo para la multa, bueno. Pero bueno, contigo en eso nosotros seguimos vivos, y seguimos despiertos, y estamos bien, estamos firmes, y nosotros pretendemos que ahora, con la situación que se avecina,
donde el Partido Popular es, bueno, el otro partido más o menos igual que el que estaba, que tendremos que combatirlo con mucha fuerza, y la verdad que también tenemos que soportar esa represión, pero somos conscientes. El día que no nos repriman, el día que no nos multen, el día que no haga nada, entonces mal. Estaremos equivocados. Había por aquí ya una última palabra y ya vamos a cerrar el turno, porque nos vamos a... ¿Tú también? Ah, vale. Era Sergio el que tenía la palabra y ya cerramos, porque si no nos vamos a ir de hora. Una cosa muy rápido, y ha habido unas cosas que las han enlazado muy interesantemente, porque ahora mismo está el debate de la PAC, que está en Europa, la reforma de la PAC, y parece que estamos, lo único que se debate, gobierno que ha pasado la cartera al otro, defender, ¿no? Que nos sigan llegando los mismos fondos, todos los dineros que nos quieren recortar, y parece que no hay más debate en torno al problema del campo, y a lo mejor realmente el debate que le interesa al trabajador del campo de verdad es el derecho de la propiedad de la tierra, es la defensa de la renta agraria sin tener que depender de un subsidio, ¿no? Que como ya he dicho, pues realmente el verdadero trabajador del campo no quiere que le subsidien, lo que quiere es que su producto, ¿no?, él lo pueda colocar por una renta de verdad. Pero luego es el peligro de seguir dependiendo de esas subvenciones, porque yo he visto ejemplos prácticos, yo por si conocen algún caso, por ejemplo, el ganadero trashumante que acaba en Andalucía y tiene que arrendar unas tierras. Pues cada vez le sale más caro arrendar las tierras, porque el arrendatario que necesita arrendarle los pastos le dice: yo sé que a ti te están dando una subvención por cada cabeza que baja de ganado, por lo tanto tú puedes pagar más por este pasto, al final lo he comido por lo servido. O yo te tengo que vender fertilizante, yo te tengo que vender pienso, yo te tengo que vender insumos, pues te subo el precio porque sé que a ti por esto te están dando una subvención. Entonces al final estamos dependiendo de un montón de dinero que no está dando para crear nada más, sino simplemente para mal sostener lo que ya existe y se está degradando, de que cada vez o tienes más tierras que pueda justificar, porque cómo se pagan, cuál es la base de cálculo de esos derechos, ya se ha dicho, ya no es la producción en sí, está desacoplada, ahora es o tienen muchas hectáreas o tienen mucho ganado, incluso el cálculo es en derechos históricos, se calcula en base a cuánto ganado tenías no sé cuántos años, lo puedes haber reducido a la mitad y sigues cobrando igual, y eso va a dar un problema ahora en un momento de crisis, lo digo, porque lo han contado muy bien, son la mitad de los presupuestos comunitarios se van para la agricultura, y ahora en un momento de crisis en la que la gente dice no hay dinero para nada, si deja de llegar ese dinero, porque claro, pensamos siempre que todo es boyante y que te va a seguir llegando la misma cantidad de dinero, ¿qué problema puede suponer que de repente estalle Europa, que de repente se corte el grifo y que deje de entrar aquí el dinero? ¿Qué repercusión puede tener en nosotros cuando vayamos a hacer la compra o intentemos ir a comprar? Entonces que es un problema muy, muy complejo y que es muy difícil de atajar, claro. Porque ya se crea lo que Marx lo llama el fetichismo de la mercancía. Hemos hecho del subsidio, le hemos quitado su carácter y lo hemos convertido en una mercancía más, es un dinerito que me dan aquí y acá y negociamos con él y se ha insertado en el sistema pues como si fuera dinero, simplemente. Es correcto, en fin, que la solución en estos momentos es compleja y es difícil, porque tú le quitas a los agricultores, que es lo que piden en Vía Campesina, los campesinos de Vía Campesina están en contra de la subvención, del dumping, del tema del dinero, pero claro, tú le quitas ahora mismo a los agricultores de España o de Europa, le quitas las subvenciones y eso iría al caos, totalmente, no es posible. Entonces eso tiene que ser cuando se fijen unos precios reales en los productos y que al consumidor, por ejemplo, porque nosotros los consumidores pagamos el precio caro, pero al agricultor no se le paga. Es decir, que hay a veces, como media, cuando tú consumes, desde el tema del destino, donde va del producto al consumidor, hay una diferencia del 700% más caro, la media. Y hay algunos cultivos que se ponen hasta un 1500 más caro. Un kilo de tomate sale, por ejemplo, de la mata del agricultor, cuando llega al mercado, hay veces que se pone 1500 más caro de como se lo han pagado al agricultor. Entonces lo que hace falta es que el agricultor se le fíe el precio. Para los coches no tienen unos precios, para la agricultura hay que fiar unos precios. Hay que fiar el precio. Es igual que cuando dice, porque todo lo que se acerca a la economía planificada, el sistema capitalista dice esto huele a socialismo, es que no se puede planificar, pero mire usted, el algodón ha estado planificado. Nosotros teníamos 350.000 toneladas en España de algodón en Europa y no podía sembrar, y la remolacha siempre ha estado planificada por cupo, porque dependiendo de las azucareras, que por cierto nos falta el azúcar y tenemos que ahora comprarla de afuera, pero siempre han estado los cupos de remolacha. ¿Por qué no hay que planificar la agricultura? ¿Por qué hay que dejar que se siembren 10.000 hectáreas de fresa? ¿O por qué hay que dejar que se siembren 3.000 hectáreas de tomate? Si después eso no va a tener mercado, no tiene sitio. No sé, vamos a planificar un poco la economía y sobre todo los precios.
fijar los precios, unos precios de garantía. Y el tema de, por ejemplo, el aceite, ¿sabes que el aceite cuando el aceite se guarda? Bueno, pues había una subvención por el tema no sé cómo se lo llama ahora mismo eso, pero había, porque nosotros tenemos dificultad con eso en la cooperativa. Hay unos precios de garantía para el tema del aceite, y ahí también se han encargado el precio de garantía del aceite. O sea, claro, hoy como no controlamos el tema de la comercialización, llega la superficie está importante, y dice, bueno, pues se ponen de acuerdo y dice, vamos a hundirnos el precio del aceite. Y te lo hunden. ¿Por qué? Porque no hay precio de garantía. Ahora, vaya donde vaya el precio, yo tengo una garantía mínima que mi aceite vale ese precio, y por encima de ese precio pues yo puedo vender, pero por debajo no, porque me lo garantiza el Estado. Bueno, yo tengo una salvación, pero no. Pero claro, eso es un poco la situación. Entonces, claro, estamos en un dilema bastante complicado. Yo creo que complicadísimo, ¿no? Entre otras cosas porque ahí tenemos Marruecos, que se meten los tomates, que meten las fresas, y claro, el salario de un marroquí pues son 330, no sé cuántos están, en 500 pesetas, de antiguo pesetas, 6 euros, no llegará a 6 euros el salario de Marruecos, claro, y a 2 metros está Huelva, que está a 35. Claro, competir con Marruecos a 3 euros de salario, 4 euros de salario, a 35, pues la verdad le cuesta mucho trabajo, porque están a 2 metros. Claro, toda esa situación, y dice, bueno, pero es que los agricultores de Marruecos tienen que vender. Bueno, ¿y por qué tienen que vender los marroquíes fresas en Europa? ¿Y por qué tienen que vender? Si hace falta, sí, si no hace falta, no. Sí, que no tiene por qué sacar las mercancías de sus territorios, que es lo que estamos hablando de la soberanía alimentaria, ¿no? Que los territorios tienen que abastecerse y tendrá que primero el territorio, el barrio, la ciudad, y después, bueno, ya está. Y si tú tienes más de la cuenta, por lo que sea, porque hace falta el trueque, el cambio, porque te hace falta vender para comprar algo, pero mientras tanto no hace falta a nosotros llevar el azúcar, ni llevar la remolacha, ni llevar la aceituna a un sitio donde haya aceituna, ¿no? Ahí a Túnez, ¿no? Porque tenemos que llevarla allí, ¿no? Ese es el tema. Bueno, pues ya sí que acabamos la charla, volvemos a hacer lo que antes, 5 o 10 minutillos lo sumo de descanso y volvemos a la mesa redonda.